En esta segunda parte, en la creación del torneo, hay que seleccionar el sistema de puntuación. El sistema de puntuación me define varias cosas. Me va a definir cómo se va a ver un partido, qué campos va a tener el partido y qué campos va a tener una tabla de posiciones, como se ve acá. Acá me muestra el ejemplo de cómo se vería un partido, con si se jugó o no se jugó, quién ganó. Acá ganó el equipo 1 y el equipo 1 hizo 3 goles y el equipo 2 2. Y un ejemplo de cómo quedaría la tabla de posiciones. Todos los valores son aleatorios, así que no hay que tenerlos en cuenta. Pero bueno, la tabla de posiciones me muestra los puntos, partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, en contra y diferencia de goles. Yo acá, si selecciono otro sistema de puntuación, tal vez en algunos casos me modifique los campos de acá y de la tabla de posiciones. En algunos casos sí, en otros casos no. Además puedo hacer mi propio sistema de puntuación, que lo vamos a ver en otro video aparte porque va a requerir más tiempo. En modo avanzado es bastante complejo, pero si yo le quiero dar un sistema de puntuación propio a mi torneo, que no exista entre entre el sistema de puntuación estándar que ya me presenta la plataforma. Estos dos sistemas de puntuación son comunes a todos los deportes y juegos, porque todos los deportes y juegos alguien podría querer crear un torneo por partidos ganados o por puntos. Estos tres son particulares del fútbol, pues son bastante comunes en el fútbol. Si selecciono otro, me va a recargar la página, como lo vamos a ver. Me va a recargar la página para mostrarme los ejemplos de cómo sería un partido con este sistema de puntuación. Un partido con este sistema de puntuación, el por partidos ganados, lo que significa es, simplemente no tengo que especificar ni goles, nada. Solamente voy a especificar cuál es el equipo que ganó. En este caso, el equipo 1 ganó, el equipo 2 perdió. Y la tabla de posiciones solamente va a mostrar un punto, va a sumar un punto por partido ganado y nada más. Y si perdió no suma nada. Recordar que los valores son aleatorios, así que no necesariamente va a dar acá bien en este gráfico, pero cuando esté creando el torneo realmente, si yo acá, este equipo tiene 2 partidos ganados, va a figurar con 2 puntos. Si tiene un partido ganado, va a tener un punto solo. Y el otro sistema de puntuación, que también es común a todos los deportes y juegos, es por puntos. Y lo que yo voy a especificar es, en realidad voy a especificar cuántos puntos, o sea, quién ganó y quién perdió, y cuántos puntos hizo el que ganó. Y va a sumar en la tabla de posiciones, esa cantidad de puntos se va a sumar partido a partido. O sea, en el caso del fútbol no se nota porque ya sabemos todos cómo es el sistema de puntuación del fútbol, pero por ejemplo, en muchos juegos online, lo que cuenta en un partido son los puntos. Si ganó 3-0 no es lo mismo que si ganó 6-0 o 6-2. Entonces se van sumando esos puntos partido a partido y la tabla de posiciones queda determinada en función a esos puntos. Bueno, este es la selección del sistema de puntuación. Hago clic en continuar y me va a mostrar las estadísticas por jugador. Esta otra parte la vamos a ver en el próximo video.